sin temor iré. Si Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es pavor. Mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Para comenzar nuestro culto divino, les invito a que juntos entonemos el himno 408. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego
ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor, tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy, cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Es momento de participar en la doxología. ¿Te has preguntado qué significa la doxología? Doxología significa una ofrenda de alabanza a Dios. Con esto en mente, te invito a participar de este momento especial, entonando el himno número 25, Siento la presencia del Señor. Siento la presencia del Señor que está aquí, su poder y su gracia, su amor. Puedo ver en cada rostro su belleza irradiar. Siento la presencia del Señor que está aquí. Bienvenidos al programa de Culto Divino, en donde estamos seguros el Señor hablará a nuestro corazón. Qué privilegio que a pesar de que cada uno de nosotros estemos en nuestros hogares, por medio de esta plataforma, usted y yo podamos estar conectados y juntos alabar el nombre de nuestro Dios. Y no solamente estamos conectados, sino que también estamos unánimes en un mismo sentir y unánimes en oración. Y es que la palabra del Señor transforme nuestra vida, penetre en nuestro corazón y nuestros oídos puedan estar prestos a escuchar la voz del Señor. Es por eso que hoy trazaremos el tema, con Jesús no debes temer. Bienvenidos. Te invito a abrir las Sagradas Escrituras y a que te ubiques en el Evangelio según San Mateo. Vamos a hacerlo en el capítulo número 8, verso 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ha llegado un momento especial como lo es la oración intercesora. Es por eso que invitamos a nuestros amigos y hermanos que allí donde estés, juntos nos podamos inclinar y elevar una plegaria a nuestro Dios. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque hoy nos das el privilegio de poder estar
juntos, Señor, unánimes, conectados, Señor, en nuestros hogares, pero también juntos conectados con usted. Señor, estamos muy agradecidos por esto. También queremos entregar nuestras vidas en tus manos. Usted sabe, Señor, qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Usted sabe, Señor, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras dificultades, en qué carecemos, Señor. Pedimos que usted supla nuestras necesidades de acuerdo a tu santa y divina voluntad. También, mi Señor, queremos entregar en tus manos los diezmos y las ofrendas. Queremos entregar en tus manos a aquella persona que usted ha elegido para que hoy trace tu palabra. Señor, que todo lo que vayamos a hacer y que las palabras que vaya a decir el predicador sean usadas por usted. Por eso entregamos todo este programa para que usted lo dirija de acuerdo a tu santa voluntad. Estas son bendiciones que pedimos, no porque nosotros hayamos méritos, sino a través de tu Hijo Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Ya ha llegado el momento de devolverle a nuestro Dios lo que a Él le pertenece. Pero ¿qué es lo que le pertenece a Dios si todo Él nos lo ha dado? La palabra de Dios en el libro de Levíticos, el capítulo número 27, el versículo número 30 nos dice de la siguiente manera: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa consagrada a Jehová. Así que Dios ha consagrado una parte de lo que Él nos ha dado, y es el diezmo. Por eso vamos a darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Ha llegado el momento entonces de los diezmos y las ofrendas. ¿Te acuerdas de esto? Es un sobre de diezmo y ofrenda, pero como no podemos estar en la iglesia de forma presencial, podemos utilizar las alternativas que ha brindado la iglesia para poder seguir brindando nuestra fidelidad al Señor. Estas son a través de la página www.adventistgiving.org. Allí vas a seguir las instrucciones y podrás hacer tu donativo. También puedes utilizar desde la App Store la aplicación Adventist Giving. En unos pocos pasos, en pocos minutos, vas a completar tu transacción y así mostrar tu fidelidad al Señor. Dios bendiga al dador alegre. Amén. Aunque hayan pruebas, este es un hermoso himno que el hermano José Larios y su hijo han preparado para alabar el nombre de nuestro Dios. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes si al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece
así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes si al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Tengo el privilegio de presentar quién será el expositor de la palabra del Señor. Él es un hombre íntegro, un amigo de Dios. Su nombre es Hugo Gómez. Y el tema que hoy estará exponiendo ante todos nosotros lleva por título: Con Jesús no debes temer. Amén, que así sea. Preparemos nuestro espíritu y nuestro corazón para escuchar la dulce y amante voz de nuestro Señor. Buenos días, mis apreciados hermanos. Yo les deseo un feliz sábado, que este día pueda ser de gran bendición en nuestras vidas, que podamos gozarnos en el Señor, en nuestros hogares, ahí donde estamos, con nuestra familia, podamos expresarnos ese amor del Señor. Así es que, mis hermanos, un feliz sábado para todos. En esta mañana quiero relatarle un poco de lo que ha sido un poco acerca de mi vida, ahí de mi niñez, una experiencia que tuve que nunca la pude olvidar y no la he olvidado y la voy a compartir con ustedes. Al mismo tiempo quiero darle gracias a Dios por el privilegio que me da en esta mañana poder tener la palabra. Así que, mi hermano, voy a contarles esta historia. En mi niñez, ahí como alrededor de 7 u 8 años, encontré dos amigos. Ellos eran mayor que yo. Pero los encontré y dijimos, vamos a ir a cortar mangos, algo que nos gustaba hacer. Pero yo estaba, a esa edad yo no podía ni lanzar piedras porque los palos eran altos. Así es que en lo que yo me ocupaba era en ir a recoger los mangos. Lo que mis compañeros botaban, yo tenía una bolsa y ahí los iba acumulando. Pero llegó un momento que yo vi que mis amigos salieron corriendo de tal manera que ya no los veía. Entonces comencé yo también a correr, pero yo no sabía por qué corría. Pero corría y tenía miedo, no sé de qué era lo que pasaba, porque ellos se alejaron de mi vista, ya no podía verlos. Así que no había corrido quizás ni 2 cuadras
cuando un carro blanco se atravesó delante de mí y me paró y me dijo, niño, detente ahí, me vas a acompañar. Bueno, me monté, acompañé a aquel hombre y me dice, mira, me vas a llevar donde es que viven tus amigos. Y así lo hice. Bueno, para no ser larga la historia, yo terminé en la policía. ¿Cuál era la razón? La razón era que al estar lanzando piedras, una de ellas llegó al auto y quebró el parabrisas. Alguien tenía que pagar por ello, pero ninguno podía hacerlo. Yo no podía. Mi madre no tenía el dinero para hacerlo. Tampoco los otros amigos. Pero bueno, fuimos a parar a la policía. Y ahí estaba yo, pero estaba con temor porque tenía miedo de que estuviera preso, que me pudiera quedar allí. Yo pienso que en aquel momento hasta mi cuerpo temblaba. Pero me dijo, mismo el policía me dijo, mira, no tenga miedo, niño, no tenga miedo. A los minutos mi madre llegó. Cuando yo vi a mi madre, el temor de mí desapareció y dice, mi mamá viene para sacarme. Y efectivamente así fue. Mi mamá me sacó de ahí. Pero así se fue mi temor. Pero vivía atemorizado a causa de aquello que podía quedarme preso. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque muchas veces nosotros en la vida, en nuestras experiencias, tenemos temor. Tenemos temor. Pero yo quiero decirte que si Jesús está en tu vida, en tu corazón, tú no tienes de qué temer. Ninguno de nosotros tiene de qué temer cuando el Señor Jesús está de nuestro lado. Por lo tanto, mi hermano, para continuar adelante, yo te voy a invitar a que vengamos en oración. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos contigo, Dios, porque reconocemos que tú tienes un cuidado especial por cada uno de nosotros. Gracias porque has cuidado de toda esta semana de cada una de nuestras familias. Y ahora, en día sábado, nos permite reunirnos, poder meditar en tu palabra. Rogamos que nos deje el entendimiento, oh Dios, y podamos así atesorar tu mensaje y podamos aplicarlo en nuestra vida. Y podamos, por sobre todo, disfrutar de tu presencia. Acompáñanos, Padre, te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quiero invitarlos al libro de Mateo, el capítulo 8, versículos, vamos a leer el 18, luego nos pasamos al 23 y continuamos hasta el 27. Este es el relato cuando Jesús calma la tempestad. Bien, dice así el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es una experiencia en la cual nosotros nos vamos a dar cuenta lo que sucede en la vida de los discípulos, pero que también se repite en nuestras vidas. Bien, el Señor, el versículo 18 nos dice que viéndose Jesús rodeado de muchas gentes, tenía esa parte, podríamos decir, que el Señor en todo momento estaba rodeado
de grandes grupos, de multitudes que lo seguían. A través de la Biblia nosotros podemos ver eso. Aún en el capítulo 8, en el primer versículo, dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Siempre había una cantidad de gente grande alrededor de él. Dice, ¿recuerdan ustedes la historia de aquella multitud que le apretaba y le seguía? Marcos 5:24. Dice que le seguía una gran multitud y le apretaban. Lucas 19:3 dice, hablando de Zaqueo, ¿no?, que quería ver a Jesús, pero a causa de la multitud no podía. Siempre había una multitud alrededor del Señor. Por lo tanto, el Señor pasaba muy ocupado todo el día, curando, enseñando, y no había espacio para Él. No había un espacio para descanso. No había un espacio muchas veces ni para comer. Por esa razón, el Señor les dice, les pide o les dice a ellos que pasen al otro lado. Que pasen al otro lado. Al otro lado era lo opuesto de Galilea. En Galilea tenía mucha acción, pero al otro lado, allá se dice que no habían muchos judíos o no habían judíos. Por lo tanto, era un lugar apropiado para el Señor para ir a descansar. Él necesitaba descansar. Nosotros sabemos, cuando estamos en las labores, terminamos un día bien atareado, por decirlo así. Necesitamos descanso al final del día. Ahora, el Señor le dijo a los discípulos, vamos al otro lado. Ellos atendieron la voz del Señor. Me imagino que fueron a arreglar para subir a la barca. El versículo 23 nos dice de la siguiente manera. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. Mire aquí. Ellos escucharon la voz de Dios y la atendieron. Escucharon su palabra y la atendieron. Él subió y ellos lo siguieron. Es decir, si nosotros lo ponemos, nos detenemos un poco aquí y decimos, pensamos, bueno, ellos escucharon la palabra. Ellos atendieron la palabra. Es decir, obedecieron. Nosotros mismos podemos pensar en esto. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Ellos pasaban todo el día con el Señor. Ellos podían ver los milagros del Señor. Ellos podían escuchar las enseñanzas del Señor. Pero también nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos escuchar su palabra. ¿Sabes cómo? Abriendo su palabra. Abriéndola y meditando en ella. Para ver cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, si nosotros obedecemos al Señor, lo vamos a seguir. Ellos lo siguieron y entraron a la barca con Él. Mi pregunta es, ¿tú deseas estar en la barca con Jesús? Claro que sí. Todos deseamos eso, estar en la barca con Jesús, pero para ello cada uno de nosotros debemos de tomar decisiones y tenemos que buscar al Señor, tenemos que entregar nuestra vida al Señor, tenemos que entregar todo nuestro ser, por decirlo así. Ahora, fíjense que yo escuchaba esta semana, el mensaje del pastor Ted Wilson, presidente de la iglesia. Y él hablaba mucho de la
importancia, un llamado especial para el estudio de la palabra y la oración. Decía, miren, recomendaba, y yo digo que lo deberíamos de poner en práctica, el hecho de que hay un capítulo diario, el cual nosotros podemos estudiar, en el cual podemos meditar. Y es interesante porque nos vamos educando de esa manera, no solamente en la escuela sabática, también es estudiar su palabra aparte de ello. Ahora, mi hermano, eso podemos decir es la primera parte. Tenemos que aprender a escuchar al Señor a través de su palabra. Tenemos que, de esa manera nosotros lo vamos a conocer, vamos a obedecer y vamos a hacer su voluntad en nuestras vidas. Quizás hasta ahora no hayamos tenido o no hayamos tomado esa decisión. El estudio de la palabra es algo bien importante en tu vida y en mi vida, por supuesto. Vamos a la barca con Jesús. Ahora, vamos a leer el versículo 24 y dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Me llama mucho la atención, dice, pero él dormía. Bien, cuando los discípulos, junto con el maestro, entraron a la barca, podríamos decir, había una quietud, una tranquilidad en aquel lago. Cuando ellos subieron, podríamos decir, hasta la luz de la luna quizás se veía. Quizás podían ver las estrellas. Pero lo cierto es que había un buen tiempo. Pero el lago de Galilea, o el mar de Galilea, es conocido porque las tempestades, esas tormentas, llegan de repente, en el rato menos pensado. Ellos comienzan. Y así sucedió con esta experiencia. Dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían al barco. Estas olas cubrían al barco, pero él dormía. ¿No crees que cuando decimos él dormía, estaba cansado, dijimos? ¿Sí? Estaba cansado. La tormenta comenzó, pero él estaba durmiendo. Eso a mí solo me hace pensar, con qué confianza él estaba durmiendo. Y cuando leo Salmos 4:8, solo me hace recordar eso, la quietud del Señor. Y es esa quietud y esa paz con la que nosotros deberíamos de dormir. No vayamos a la cama con problemas y que no podemos dormir, no podemos ir, parece que nos pasan horas y estamos sin dormir. Mira lo que dice Salmos 4:8. Yo digo, el Señor tomaba esto y dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La confianza de Jesucristo estaba en el Padre. Y eso es lo que lo hacía dormir de esa manera. Tranquilo, la tormenta había comenzado, las olas comenzaban a levantarse, cubrían la barca. Dice Marcos 4:37, que es el mismo relato en el libro de Marcos. Dice que esta tempestad echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Esta barca
se estaba llenando de agua. Los discípulos estaban allí. Quizás cuando comenzó dijeron, la podemos controlar. Y comenzaron a remar de una manera, de otra, y otros quizás sacando el agua. Porque acuérdense que dice que las olas, esas estaban entrando el agua a la barca. Estos hombres eran hombres de experiencia en ello. Ese era su campo. Ese era su campo de trabajo. Lo conocían muy bien. Antes ellos ya habían enfrentado otras tempestades y habían logrado llegar hasta el puerto. Pero esta era algo diferente. Y ellos se esforzaban con todo su conocimiento, con todas sus habilidades, pero no lograban llegar al otro lado. No lograban llegar al puerto. Y esto les preocupó, porque en este momento sus habilidades, sus conocimientos no valían nada. Muchas veces nos puede pasar a nosotros también lo mismo, mi hermano, que nosotros creemos poder solucionar el problema. Y vamos a batirnos con nuestros conocimientos, con lo que poseemos. Eso estaba sucediendo con los discípulos. Pero la tempestad era fuerte y ellos no podían controlar el barco. La hermana White, en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 199, es este libro, en la página 199 dice lo siguiente: absortos en sus esfuerzos por salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba en la barca. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y con solo la muerte delante de sí, se acordaron del ser a cuya orden habían emprendido el cruce del mar. Y llegaron a la conclusión que en Jesús se hallaba la única esperanza. Ellos habían quemado, por decirlo así, habían terminado todos sus recursos. Ellos habían, en pocas palabras, ignorado que tenían al Señor allí, que tenían al Creador del mundo, al que todo lo puede. Se habían olvidado. Pero nosotros podemos hablar de ellos. Pero ¿qué podemos decir de nosotros? ¿Cómo tú y yo reaccionamos ante un problema? Ante una tempestad que sentimos que nos está hundiendo y que no podemos con ella. Y luchamos y se terminan nuestras fuerzas, se terminan nuestras capacidades, ya sean económicas, sean intelectuales, yo no lo sé, pero quemamos todo lo que tenemos. Es fácil ver a los demás, pero veámonos nosotros cómo reaccionamos en la tempestad. ¿Cómo puedo reaccionar o cómo reacciono si estoy enfrentando un problema en el hogar? ¿Cómo lo reacciono si estoy enfrentando un problema económico? ¿De qué manera enfrento esta tempestad que está destruyendo mi hogar, que está destruyendo mi matrimonio? ¿Quiero hacerlo por mis propias fuerzas? ¿O me voy a dar cuenta que hay alguien que lo puede hacer? Quiero contarles una historia, aunque una historia de una de mis hijas. Es la mayor, Elizabeth. En una ocasión yo llego a la casa y me encuentro con que ella tiene temperatura y le duele la cabeza. En vista de ello, le digo yo: mira, hijo, espérame, yo voy a ir a la farmacia y te voy a conseguir algo, porque esto te tiene que pasar. Ella me detuvo y me dijo: papá,
¿por qué no ora por mí? Dios puede hacer un milagro. Mis hermanos, me dejó helado su pedido. ¿Sabe usted que a través de los niños yo he aprendido mucho? He compartido con ellos y ellos me han enseñado a mí. Así que muchas veces nosotros enfrentamos mal los problemas nosotros mismos. Como ahora, pensemos ahora en esta gran tempestad que nos ha llegado, el COVID-19, el virus, corona. ¿Cuánto temor no hay? Ahora, ¿cómo estamos enfrentando esto? La humanidad tiene miedo, y con razón, hay miedo. Muchos, aún de nuestra iglesia, son afectados con ello. Para decir, en la revista adventista en inglés, Review Adventist, leí la semana pasada que en la Universidad de Andrews hubo una presentación de un artista, y de allí salieron 2 personas afectadas del coronavirus. Y podemos hablar aquí nomás en Nueva York. Estaba leyendo un papel donde un pastor decía que estaba enfermo, un papel oficial que tenía coronavirus. Gracias a Dios, aquí en la iglesia yo no he escuchado ninguno que haya sido tocado con él. Gracias a Dios. Pero puede ser que seamos tocados. Pero pidámosle al Señor que no sea así. Ahora, ¿cómo enfrentamos esta tempestad? Mateo 8:25. Mateo 8:25. Mateo 8:25 dice así: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. En el libro de Marcos, podemos decir el versículo paralelo a este, Marcos 4:38 dice: y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Casi como podremos decir en un tono de reproche. ¿Cómo es posible que tú estás allí quieto y nosotros estamos luchando contra esta gran tempestad y estamos ya casi pereciendo? Y a ti no te interesa, no te preocupa. Dice que cuando en ese movimiento que ellos estaban tratando de salvar la barca y en aquella oscuridad, esa oscuridad era tal, era un plafón negro que estaba en el cielo. Por lo tanto, ellos no eran capaces ni de ver sus manos. No podían ver al maestro. No lo podían ver. Pero dice que cuando salió un relámpago por ahí, ellos pudieron ver el rostro de Jesús. ¿Y saben qué observaron? La paz con la que Él se encontraba allí. Pero lo importante es, esa paz que el Señor reflejaba por la confianza que tenía en el Padre. Ahora, veamos, ellos vinieron a Jesús, así dice. Vinieron sus discípulos y le despertaron. Vinieron a hablarle a Jesús. Cuán importante es, ¿no? Hablarle a Jesús. Acostumbrémonos a hablarle siempre, aunque no hayan tempestades en nuestras vidas. Busquémosle y hablemos con Él.
los discípulos ya no tenían otro camino. Ya no había otro camino para ellos. Sentía que morían. Buscaron al Señor. Hay un versículo que me gusta mucho y lo repito constantemente. Algunos de ustedes me habrán escuchado decírselos. Jeremías 33:3 dice así. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso hicieron los discípulos, clamaron al Señor. Tú y yo tenemos que clamar al Señor, tenemos que buscarlo en oración. Tenemos que hacerlo todo el tiempo. Y especialmente lo tenemos que hacer con mucha más fuerza todavía cuando estamos dentro de estas tempestades. Con el tiempo que estamos pasando ahora, hermano. ¿Por qué no orar con más frecuencia? Tenemos el tiempo. Hemos parado nuestras actividades, muchos de nosotros. Y tenemos el tiempo para meditar en su palabra y así también para conversar con Él y también para compartir con otros. Clama a Jesús que Él te va a escuchar. Él va a comprender cuál es tu lucha y Él la conoce mucho. Él la conoce desde ya. Pero tienes que llevársela a Él. El libro, la oración, la página 112, está este párrafo, lo voy a compartir contigo. Dice: la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. La oración es la llave de la fe. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir allá esos lugares donde están todas esas bendiciones que el Señor quiere derramar en tu vida. Por lo tanto, practiquemos de conversar con el Señor. Es decir, oremos, busquemos a Él, clamémosle a Él y Él nos escuchará. Quiero contarte un testimonio de un hermano que es de la parte del sur, pero que vive en Italia, del sur de América, ¿no? Pero él vive en Italia y vive en una de las partes más afectadas por este coronavirus. Él se llama Joel Oblitas. Él cuenta su testimonio, pero es largo, yo se lo voy a resumir. Él dice que comenzó a sentirse mal, llamó a la ambulancia solo lo atendió y le dice: no estás muy grave, espérate. Y eso fue la tercera vez se lo tuvieron que llevar. Dice que cuando él llegó al hospital no había cama, pero él tenía dificultad para respirar. Él sentía que ya se iba a morir porque no podía respirar. Y dice que en ese momento vino de rodillas ante el Señor. Le puso su problema a él. Él, no sé de qué manera lo hizo, pero el Señor escuchó su clamor. Y dice que se levantó con un optimismo diferente. Él creía que Dios le había escuchado y sí se sentía mejor. Y gracias a Dios, supe que el día jueves él había salido. Gloria sea al Señor. Él escuchó su oración. También a una joven, y no muy lejos, una joven, no, ya alguien bastante, ya más adulta, de aquí de Montreal, de una de las iglesias nuestra. Omito su nombre, pero ella cuenta su testimonio de cómo ella se enfermó también. Dice que comenzó con una gripe, y esta gripe estuvo y tomó fuerza. Llegó quizás a los 7 días, ya no solo era gripe, sino que era una tos fea,
y le costaba mucho respirar. Se sentía como que llegó un momento en que ella dijo, aquí terminaron mis días. Y usted sabe que cuando estamos dentro de esa tempestad, cuando estamos dentro de ese problema, es cuando más buscamos al Señor. Ella dice que vino de rodillas, pensando que esa sería la última vez que podía conversar con el Señor. Y dice que oró de una manera, quizá como lo hizo Jacob. Oró y puso a todos sus hijos, toda la familia. ¿Saber cuánto tiempo? Pero lo sorprendente es que cuando ella se levantó, ella ya podía respirar mejor. Antes ella estaba ella le salía hasta sangre en su saliva. Pero ahora ella ya se sentía mejor. Y en este momento ella todavía se está recuperando. Pero a lo que quiero llegar es de que el Señor escucha nuestras oraciones. Y sabes tú que hoy sábado es día de oración y testimonio. Día de oración, y ayuno y oración. Los que se tienen cada sábado, primer sábado de trimestre. Ese es ahora. Amén. No estamos en la iglesia, pero te lo recuerdo para que no se nos olvide siempre, primer sábado de trimestre es día de ayuno y oración. Esto nos ayuda a prepararnos. Mira, lo que estamos viviendo son, podríamos decir ya, tiempos del fin. Estas calamidades se van a dar y eso nos anuncia el Señor. Cuando estas calamidades llegan, cuando estas pruebas llegan a nuestra vida, tú vas a ver por todos lados en el mundo. Vas a ver diferentes presidentes de países donde ellos están pidiéndole al pueblo para que vayan a orar, para que le pidan al Señor. Hable con el Señor, le dice. Si usted nunca ha hablado con Él, usted háblele como a un amigo. Expóngale su problema, pídale ayuda, porque ya sienten que no se puede controlar este problema. Y los enfermos aumentan en cada país. Pero creen que sí, Dios tiene poder para detenerlo, porque Dios tiene control de todo. Así es, decimos, pero es importante la oración, mi hermano, en nuestras vidas. Mateo 8:26. Mateo 8:26. Vamos a leer el versículo 26. Nos dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces Él, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. La pregunta es, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué hay temor en ti? Mira, aunque con tristeza, el Señor nos puede responder por nuestra incredulidad, por nuestra, ¿qué podría decirnos? Por nuestro yo que ponemos nosotros podemos hacerlo y primero quemamos nuestras posibilidades y después buscamos al Señor. Pero aún con ello, el Señor siempre te va a responder. Ten la seguridad que eso así es. Si tenemos a nuestro Salvador en nuestro corazón, tú y yo no necesitamos temer. Si tenemos al Señor en nuestras vidas, si el Señor está en nuestra barca, tú y yo no tenemos por qué temer. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira estas promesas para este tiempo. Mira estas promesas. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa
Esa es la promesa que nosotros tenemos. Él dice, yo estoy contigo. En este caminar tú no estás solo. Vienen los problemas, pueden llegar los problemas, pero no estás solo. El Señor está contigo. Y Él mismo es el que va a ayudarte a salir de allí. Siguiendo con Isaías. Isaías 43 tiene otra gran promesa. 43, del 1 al 3. La última parte del versículo 1 dice, mío eres tú. Por lo tanto, tú le perteneces al Señor. El Señor dice, mío eres tú. Le perteneces por creación, le perteneces por redención. ¿Qué podemos decir? Nosotros, yo te pertenezco, Señor. Y si te pertenezco y estás conmigo, oh Dios, no tengo de qué temer. No tienes de qué temer. Si el Señor está contigo, ¿por qué temer? Continúa el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Pero mira el versículo 2 lo que dice. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Es decir, los problemas pueden llegar a nuestras vidas. Van a llegar. Los discípulos estaban con el Señor, pero enfrentaron el problema de una gran tormenta. Pero Cristo hace la diferencia. Tú y yo podemos enfrentar un problema. Quizás esta misma cosa nos puede tocar, no somos inmunes. No, escuchamos por todos lados, inclusive hay pastores. Digo yo, un pastor estaba escuchando esta semana, un pastor que murió del coronavirus en Italia. Una señora que está bien grave. En España han muerto varios. En fin, decimos, puede ser que llegue eso a nuestra vida, pero tú no estás solo. Y el Señor está contigo, Él lo dice. Por lo tanto, no tienes de qué temer. Ahora, dice así el Señor en Éxodo 14:14. Me gusta este versículo porque Él dice, Jehová peleará por vosotros. Vosotros estáis tranquilos, dice. Mira, el Señor dice, yo voy a pelear por ti, hijo. Quédate aquí tranquilo. Déjame esto en mis manos. Pero tengo que buscarlo y decirle, Señor, ayúdame. Tengo que buscarlo y poner mi confianza en Él. Jesús dormía confiado. Él dormía confiado en la barca. Porque Él sabía que su Padre tenía un plan en su vida. Y Él confiaba en ello. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. No dejemos al Señor ahí de ladito. Vamos a Él. Antes de que la tempestad se nos avance mucho, vamos y pongamos esas cosas en sus manos. Esos problemas en sus manos. Porque Él peleará por ti. Él dará la solución a tu problema. Porque de una cosa tú tienes que estar seguro. En el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13, encontramos una gran promesa. No te la voy a leer, pero te la voy a decir así en pocas palabras. Dice que a nosotros no nos ha venido tentación que no sea humana. Y que también dice que Él no dejará que tú ni yo seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y que juntamente con la tentación que va a llegar, Él nos dará la solución. Por lo tanto, la prueba que viene a nuestras vidas, el Señor sabe que tú la puedes soportar. Tú le puedes hacer frente. Pero no porque tú puedes, hermano, sino porque Cristo lo hace por ti. Porque Él está en el bote.
y está contigo. La mar puede estar levantando sus grandes olas, pero Dios es más poderoso que eso. Jesús es más poderoso que ello. Y tu problema no te puede ahogar. Porque Cristo, porque nuestro Dios está contigo y Él pelea tus batallas. Ahora, mi llamado esta mañana es, ¿estás dispuesto tú a poner tu confianza en el Señor? Y no en todo, no en las cosas que tiene, no en lo que está a tu alrededor, sino poner tu confianza en el Señor. Recuerda que poner mi confianza en el Señor, eso implica que yo tengo que conocerlo para poner mi confianza en Él. Por lo tanto, tengo que pasar tiempo con Él. Y no un tiempo cualquier, un tiempo de calidad. Tengo que buscarlo cada día, aprender a caminar con Él. Y es así como lo voy a conocer. Tengo que conversar con Él. Ahora, repito la pregunta. ¿Estás dispuesto a poner tu fe, tu confianza en el Señor, que Él te salvará y que Él te sacará de cualquier problema siempre y cuando tú le busques? Ten la seguridad que el Señor lo hará. Que el Señor te bendiga. Y antes de despedirnos, yo te voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero agradecerte, oh Dios, por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Agradecerte, Padre, porque a través de tu palabra, a través de tu mensaje, tú nos haces ver la importancia que es el tener esa confianza en ti. El de conocerte y depositar todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas ante ti y saber que tú tienes la solución a todo ello. Saber que tú eres nuestra esperanza, oh Dios, y que nosotros saldremos adelante, sea cual sea la prueba, contigo, a tu lado, nosotros vamos a pasar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nosotros podemos ver tu gran amor, tu gran misericordia y sobre todo el poder que tú tienes. Rogamos que, Señor, este sábado pueda ser de gran delicia en cada una de nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que la bendición sea sobre cada uno de los hogares, que tú cuides a tu pueblo y que tú los bendigas con tu presencia. Te lo pido todo y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como respuesta a este hermoso mensaje, entonaremos juntos las estrofas del himno 398, cuando soplan airada la tempestad. Cuando sopla airada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará, firme la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad.
Qué hermoso programa, qué bendición poder escuchar estas hermosas palabras que nos fortalecen, que nos llenan, que nos hacen cambiar la manera de ver el problema al cual estamos enfrentando. Gracias por su sintonía, gracias por sintonizar el canal de YouTube de la Iglesia Hispana de Montreal. También gracias al equipo que hace esto posible, que el Señor pueda bendecir grandemente cómo han puesto sus dones y talentos al servicio de Dios en este difícil momento. Les invitamos a que nos sigan sintonizando los días domingo, los días miércoles y el próximo sábado por este medio. Para que no te pierdas ni un momento las notificaciones, te invito a suscribirte al canal, también a dejar tu like en el video y a comentar pedidos de oración y tu valiosa opinión. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima emisión. Bye bye, que Dios los bendiga.